de los suelos urbanos. Pues para empezar, algo súper básico, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por un suelo urbano? Porque muchas personas y en nuestro lenguaje en general hablamos sobre este término, pero hay varias definiciones a lo largo pues, como de la historia, ¿no? Entonces nosotros nos enfocamos en estas, en donde Crowley Moret menciona que es un suelo que tiene una capa superficial artificial no agrícola de más de 50 centímetros de grosor, que ha sido producido por la mezcla, el relleno, la contaminación de la superficie terrestre en áreas urbanas y suburbanas y que son relativamente poco perturbadas, pero alteradas por cambios ambientales urbanos. Y una vez que definimos esto, nosotros nos enfocamos después en que todos estos procesos en donde se dan estos cambios urbanos van a cambiar en dos escalas, en una escala espacial y en una escala temporal. Entonces, dentro de estos procesos de urbanización espaciotemporales, hay los cambios de uso de suelo urbanos y periurbanos, en donde vamos a tener estos gradientes que van desde la ciudad, estas zonas de periurbanos, sistemas como agroforestales o agropecuarios, y como lo que nosotros llamamos como ecólogos, y nos encanta llamarlo, que son los bosques madres, ¿no? O relictos o áreas de conservación. Y entonces nosotros enfocándonos precisamente un poco más en estos cambios de uso de suelo en los sistemas urbanos, podemos decir que puede haber como tres tipos principales, ¿no? El cambio de uso de suelo de un sistema agropecuario a ciudad, un proceso de deforestación en donde estas zonas periurbanas cambian a sistemas urbanos y a la permanencia como a la permanencia de estas urbes en el mismo sistema. Y entonces estos tres procesos, ya sea permanencia, deforestación o cambio de uso de suelo, me va a crear este mosaico o este proceso de expansión urbana. Esto además lo podemos ver en diferentes escalas espaciales, ¿no? Que muchas veces cuando estamos cambiando de estas escalas es cuando perdemos como esta dimensión de qué son los factores que están influyendo en cada una y cómo podemos manipularlas. Entonces tenemos una escala que es local, que nos puede agarrar solo un punto de nuestro mosaico que tenemos, una escala de paisaje en donde ya se pueden estar integrando factores o componentes de este paisaje o de este mosaico que está englobando a todo este ecosistema urbano, una parte regional en donde prácticamente podemos abarcar todos estos componentes de nuestro mosaico, la parte que muchas veces nos da como un poco más de, digamos, como de resistencia a este cambio de escala, que es ya como a nivel nacional y continental, en donde precisamente esta escala regional o de paisaje se vuelve un punto dentro de todo este sistema que estoy analizando. Y una escala global, que es prácticamente ya como estos análisis de los grandes bases de datos hoy, a partir como ya de estos análisis y modelaciones espaciales como ya mucho más construidas, ¿no? Y entonces todo esto nos da estas modificaciones en cómo podemos acercarnos precisamente al estudio de los suelos urbanos a partir de procesos ecosistémicos, en particular de cómo se dan estos estudios a través de los ciclos biogeoquímicos. Entonces nosotros agarramos como base, como unos ecólogos, nuestra bandera de lo que pasa en un suelo forestal natural o en un suelo natural. Hicimos el check de 4 puntos que son como los más fuertes o los principales dentro de esta dinámica de nutrientes: la producción de la materia orgánica, la entrada, los procesos de mineralización y estabilización y la salida. Y lo montamos toda esta teoría sobre lo que está pasando en los suelos urbanos y en la dinámica de estas producciones y expansiones urbanas. Y entonces, como de manera general, como para hacer como este antecedente, encontramos que la producción, o estamos estableciendo más bien, que la producción de la materia orgánica en los suelos urbanos pues va a estar limitada a la productividad primaria, que vamos a tener una menor diversidad vegetal precisamente por esta manipulación de las especies que estamos encontrando. La entrada de la materia orgánica va a ser interrumpida, puede ser porque se está interrumpiendo este flujo de hojarasca que está entrando a mi sistema, que se da de manera natural, el proceso de descomposición innato del mantillo y la incorporación de todas estas materias particuladas, pero además de este manejo intrínseco, encontrar sistemas o zonas en donde se han agregado residuos orgánicos que nos
hacemos, ¿no? Como enmiendas o diferentes materiales o sustratos, como ya nos decían en la presentación anterior. Y bueno, todo esto que van a ser lo que modifica o que le da el pulso a mis ciclos biogeoquímicos, pues modifican precisamente los procesos de mineralización y estabilización de la dinámica de nutrientes en general, ¿no? Y como salida vamos a tener la remoción de esta capa orgánica de los suelos para precisamente poner el asfalto, la construcción de edificios, estadios, trenes, lo que ustedes gusten. Vamos a tener procesos de erosión en mayor o menor medida. Y vamos a tener un efecto de sellamiento que prácticamente va a quitarle esta continuidad entre la atmósfera y mi sistema edáfico. Para abajo. Y entonces, ya que establecimos esto, nosotros nos dimos a la tarea de ver qué es lo que estaba pasando con la cartografía global. ¿Qué es la cartografía global? ¿Qué me está diciendo sobre lo que está pasando en los componentes, en la dinámica de carbono, en particular en este de biomasa y de carbono? Y encontramos que las cartografías globales nos dicen que abajo de las ciudades marca que no hay nada de biomasa. No tengo nada de biomasa y tampoco reconocen que haya la existencia de carbono orgánico del suelo. Es decir, las ciudades prácticamente serán un sistema desierto, estéril, no habría nada, ¿no? Y a partir de esto nosotros creamos el objetivo de entonces analizar estos componentes aéreos, subterráneos, relacionados con la biomasa, el carbono y el nitrógeno en diferentes usos de suelo urbanos dentro de la zona metropolitana del Valle de Toluca. Y bueno, lo que encontramos fue a partir de algunas modelaciones, bueno, no algunas muchas complicadas modelaciones que terminamos haciendo, el doctor Rogelio terminó haciendo, encontramos esto, que dentro de las urbes marca que de todas maneras no tenemos como esta biomasa reconocida, y quiero aquí destacar que es la escala espacial lo que me está dando este indicador, ¿no? Como una escala regional me indica que esta biomasa es prácticamente nula. Esta es la Ciudad de México, este es el centro de Toluca, pero que a lo largo que nos alejamos de estas urbes puedo encontrar este gradiente de acumulación de biomasa hacia las zonas de las periurbanas o a las zonas en donde están como estos grandes corredores de los macizos boscosos de la zona del Valle de Toluca, ¿no? Pero ¿qué encontramos? Una vez que podemos hacer zoom y cambiamos a una escala espacial y nos adentramos a lo que está ocurriendo dentro de las ciudades, encontramos que, por ejemplo, este club de golf que es súper famoso en Toluca, no recuerdo el nombre, encontramos que dentro de estos grandes reservorios de áreas verdes podemos encontrar, digamos que almacenes moderadamente considerables o como reservas de estos almacenes de biomasa. Dentro de los parques urbanos, los principales parques urbanos, analizamos los principales parques urbanos de la zona metropolitana de Valle de Toluca, encontramos que también va a haber estos gradientes dentro de la acumulación o el contenido de biomasa en esta distribución espacial. Y aquí estuvo interesante porque encontramos que, por ejemplo, el parque 18 de marzo, que ya no sé dónde quedó, pero bueno, ese parque del 18 de marzo y el parque Bicentenario son los principales parques de Toluca, son los más famosos, o sea, es donde está el Vitral y se supone que es su gran Chapultepec de esa zona. Encontramos que pues están como estos grandes contenidos de biomasa, pero también encontramos que sus panteones tenían suficiente contenido de biomasa, que es esta parte de aquí, y que también había parques que prácticamente no contenían biomasa arbórea, ¿no? Y entonces esto está padre porque la mayoría de los estudios que ustedes pueden encontrar sobre la dinámica de carbono o biomasa en sistemas urbanos se refieren o se enfocan a los parques urbanos que están dentro de las zonas, ¿no? Y entonces aquí podemos ver que hay un gradiente de posibilidades y de opciones para analizar los servicios ecosistémicos que estos nos proveen y que tendríamos que tener como esta capacidad y cuidado de estar como seleccionando en verdad cuáles son los que necesitamos o queremos para nuestros estudios. Y bueno, lo mismo hicimos una modelación para entonces ver cómo está el carbono orgánico del suelo y el nitrógeno total debajo de los
las ciudades. Y nosotros encontramos, en contraste con esta cartografía global, que sí tenemos carbono orgánico en el suelo, que sí tenemos nitrógeno total abajo de las ciudades. Y entonces esto está interesante, porque creo que nos regresa esta idea de, pues le puedes quitarlo de arriba al suelo, pero el contenido de carbono, nutrientes, que ya se van per se por los factores formadores, como en esta memoria histórica, pues va a quedar ahí. No importa que le pongas, simplemente lo estás conteniendo en un envase que va a existir. Entonces, esto creo que da la luz de ver como los contenidos y las dinámicas biogeoquímicas dentro de las ciudades desde otra perspectiva, de, no porque hay un edificio es que no hay. Al final hay un suelo bajo, hay comunicación interna con los mantos acuíferos, hay lixiviación de cosas y tendremos que estar como en este entendido de poder modelar, de poder analizar esta capacidad de almacenaje o esta capacidad de vulnerabilidad de estos grandes almacenes. Y bueno, haciéndole un poco más de suma, uno de los ejercicios que hicimos fue este parque. Va a ser que me van a creer que es un parque. Y entonces las cuestiones en rojo son los áreas en donde hay mayor cantidad de biomasa aérea que coincide con los mayores almacenes de carbono orgánico del suelo y de nitrógeno total. Y bueno, ya siendo como mucho más estrictos en esta parte de los usos de suelo urbanos, mucho más allá de los parques urbanos o de estas áreas verdes, como grandes corredores, camellones, que es como a lo mejor lo que más accesible tenemos para ir a hacer estas mediciones, nosotros hicimos también biomasa aérea, carbono y nitrógeno para los usos de suelo de las urbes. Entonces tenemos suelo comercial, habitacional rural, habitacional urbano, urbano de clase alta, este está interesante, industrial, periurbano y como esta parte de la protección ecológica o de los reservorios ecológicos masivos, ¿no? Entonces mi eje de mi contenido de biomasa. Y pues no nos sorprende que la mayor contenido de biomasa pues está dentro de estos parques urbanos porque pues sí, ¿no? O sea, está en la mayor cantidad de árboles contenidos. Sin embargo, digamos que por categorías, la siguiente categoría con mayor biomasa dentro de las urbes es la categoría de habitación urbana de clase alta. Entonces, esta apropiación de los espacios verdes, esta integración de la sociedad al manejo de sus espacios, está dando este almacén en una segunda categoría después de mis parques ecológicos. Entonces, mi tercera categoría es mi zona periurbana, que tampoco digamos que nos sorprende, ¿no? Es decir, pues sí, los parques y la zona periurbana, ¿no? Entonces, pero aquí es como esta reflexión de, ok, tengo más biomasa. ¿Cuál sería más vulnerable a la pérdida? ¿Cuál sería más vulnerable a este cambio de uso del suelo? Porque los parques ecológicos y todo lo que hay aquí no se va a mover. Lo único que van a estar como en este destino o en esta trayectoria va a ser a incrementar su biomasa, a incrementar las tasas de reforestación, de supervivencia, porque es en donde hacemos la mayoría de los manejos urbanos para la conservación, ¿no? Sin embargo, creo que esta parte de las clases urbanas de clase alta podría ser una oportunidad de manejo y de estos talleres como de capacitación, de manejo, de planeación, de todas estas cosas de políticas sociales, vamos vecinos a hacer algo más, ¿no? Y entonces aquí hay, por ejemplo, todos los jardines que están atrás de tu casa, ¿no? Que no están incorporados dentro de los andadores. Y bueno, esto es como el dato como más sobresaliente que podríamos tener porque es un manejo histórico, ¿no? Y es una cuestión de educación y es una cuestión de cómo estamos aprovechando estos espacios urbanos y de posibilidades también, ¿no? Porque claramente se hace como esta distinción de ingresos de colonias, de un montón de cosas, ¿no? Y bueno, mis tres sitios con menor biomasa es mi área comercial, mis habitacionales urbanos y mis cuestiones industriales. Aunque aquí recordemos que los sistemas comerciales han estado cambiando la forma como han construido, como quieren construir las nuevas plazas o estos proyectos, incluyendo como estos corredores, incluyendo como estos jardines, que están como en esta tendencia como mucho más europea de la plaza hacerla un sistema de recreación familiar, ¿no? Y eso incluye generar pastos, generar pastizales, esta cuestión de los polinizadores, ¿no? Y todas estas cosas.
El carbono sigue exactamente el mismo patrón que la biomasa, pues sí, ¿no? Y el nitrógeno pues se está asociando mucho más como a estas áreas de conservación, en donde tengo la mayor cantidad de biomasa, los residuos vegetales, la conservación. Mi sistema periurbano es el siguiente, entonces tal vez el carbono va a ser un elemento que nosotros podremos empezar como a manipular de una mejor manera con estos proyectos como de urbanización y de manejo de sociales o no sé, como políticos. Mientras que el nitrógeno tendríamos que aplicar otro tipo de estrategias para su conservación y como permanencia dentro de estos ecosistemas, porque tengo el comercial y el urbano en donde nosotros pensaríamos que puede haber como una mayor depositación, porque nos dicen, pues es que está esta contaminación por las depositaciones de nitrógeno, porque están estos gases que se están emanando, porque son estas cosas que se están lixiviando, sin embargo son los que tienen estas menores concentraciones, ¿no? Entonces ahí como que falta explorar un poco más esta parte. Y entonces ya como para no seguirnos aburriendo, las conclusiones son: la cartografía general global no reconoce la existencia de estos almacenes subterráneos de ninguna cosa, ¿no? De carbono, de nitrógeno, de que dentro de las zonas urbanas va a haber estos gradientes de biomasa de carbono y de nitrógeno, que estos suelos urbanos, digamos que los contenidos dentro de estos suelos urbanos van a generar diferentes presiones sobre la vegetación y el suelo, y el cambio de uso de suelo y estos procesos de urbanización van a estar modelando precisamente la disponibilidad, la acumulación de estos almacenes, y que el tipo de uso de suelo urbano va a influir sobre las magnitudes de la biomasa y nutrientes. Uno, por la preservación, la apropiación de los espacios verdes, que pueden tener un uso intensivo o menos intensivo dependiendo de cada uno de los usos que están en estas categorías, y que puede ser que esta biomasa con árboles aislados dentro de los sistemas industriales o de nuestro traspatio pueden ser la clave para empezar a motivar o como este impulsor dentro de como generar como nuevas dinámicas biogeoquímicas, nuevas dinámicas de usos y apropiaciones, ¿no? De los sistemas. Y pues eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Las autoridades de planeación urbana y territorial toman en cuenta esos resultados de la investigación para mejorar. No tengo idea, pero a lo mejor Diego te va a poder contestar esto de mañana. Que si las autoridades toman en cuenta. Que si las planificaciones de territorio urbano Sí, la transferencia de un conocimiento científico a la planeación urbana y territorial, si eso funciona o no. Pues la tomo yo. Sí, o sea, cuando estamos involucrados en planificación nosotros sí lo tomamos, o sea, en este caso cuando yo estoy involucrado, sí tomamos estos componentes como parte de la planificación territorial para los usos, las magnitudes, lo que es el coeficiente de utilización del suelo, ¿no? O sea, sí, pero eso solamente somos algunos consultores, porque esta información no existe de forma general. Muchos consultores no tienen la capacidad, bueno, también muchos académicos, ¿no? No saben de la existencia de este tipo de cosas. Entonces, no podemos esperar que los tomadores de decisiones sepan de su existencia y lo apliquen. Pero en los proyectos en los que yo he estado involucrado, sí los hemos ocupado como un componente de la dirección de la zonificación. Pero de forma general, no. O sea, se presenta la propuesta, pero ya presenta la propuesta el gobierno o el tomador de decisión que decide dónde poner qué cosa o cómo hacer ese manejo, pues ya es como intrínseco y propio de los intereses del gobierno, ¿no? Más bien nosotros llegamos y le decimos, señor gobierno, mire, tenga esto, ¿no? Y hasta ahí queda como nuestra participación en ese sentido, ¿no? Sí, una duda, porque desconozco completamente de estos temas. Hay como una medición de datos de carbono, nitrógeno en los sitios que puedan como corroborar lo que estás presentando con la cartografía. O sea, hay mediciones reales. No, nosotros no hicimos ninguna corroboración en campo.
Y yo quiero preguntarte dos cosas. La primera es, ¿cuál crees que es el mayor desafío de dar a conocer la importancia de los suelos urbanos? Porque si tan solo reconocer a los suelos naturales como un recurso valioso es una tarea muy compleja. Ahora transmitir la importancia de un suelo urbano quizás requiera Más esfuerzo. más, ¿no? Y la segunda es si un suelo, o sea, si todos los suelos urbanos son tecnosoles. ¿o no Ah, sí, la entran pregunta en- de los millones de millones de millones. Pues mira, leyendo de los tecnosoles y los... Porque aparte es como el suelo urbano, que tiene como esta clasificación como más de uso, y luego está el tecnosol y luego está el antroposol, ¿no? Entonces, lo que leí, y bueno, aquí las expertas en superclasificación, que es la doctora Luis Mora, y me van a corregir si no, bueno, según yo los tecnosoles tienen como estos artefactos, ¿no? Y los antroposoles son los que tuvieron como un manejo como ya intensivo, ¿no? Como son los como más agrícolas, según yo, ¿no? Entonces, esa es como la parte. Y luego los suelos urbanos son precisamente los que están como destinados solo a los que están bajo las ciudades. O sea, que tendrían una clasificación totalmente distinta a tecnosoles. Pues es que no sé si en las clasificaciones está como suelo urbano, ¿no? Está como antroposol. Bueno, suelo urbano es porque está habitado, ¿no? Y entonces hay una mezcla de los dos o más tecnosoles porque hay Artefactos, ajá. Y si ves algunos artículos sobre suelos urbanos, te van a decir que es un leptosol, no sé qué, con quién sabe qué tantas cosas. Entonces, sí, ahí es como que te tienes tal vez que fijar cuál es el objetivo y agarras la definición que vas como un poco. O sea, y con respecto a lo de luz, como a la importancia de los suelos urbanos, pues creo que más bien tendríamos que, bueno, como de mi perspectiva, visualizarlo acerca de como esta vulnerabilidad o la persistencia de estos almacenes que no reconocemos, ¿no? Porque al final un suelo natural sabemos que está ahí y sé que a nadie le importa, todos lloramos los que hacemos suelos, pero creo que el reto en estos suelos urbanos es reconocer que abajo de tu edificio hay algo que puede estar inerte o vivo o medianamente vivo, ¿no? Y tal vez eso sería como parte de la chamba de las divulgación.